Yo empecé de pinche en el colegio médico, en la parte baja había una agencia de coches, una agencia que tú eso no lo sabes porque no lo habrás podido ver nunca. Había una agencia de coches que ya eran los coches alemanes, Borgward y NSU, todas esas marcas han desaparecido. Y a mí me contrataron para enderezar clavos. Claro, porque toda la mercancía que venía venían en caja. Y por aquella época, era relativamente recién acabada la guerra, el clavo era fundamental. Entonces yo tenía enderezar el clavo para luego volverlo a utilizar cuando nosotros hiciéramos. Bueno, allí empecé, en lo bajo del colegio médico. Y luego subí al colegio de médicos, la administración del colegio médico, que ahí había un secretario que a mí me conocía, tenía buena opinión de mí, no sé qué. Oye, ¿por qué no? Vente para arriba y te contratamos. Y empecé en el colegio de médicos. El colegio médico, la actividad era vender certificados a niño vete a hacer esto, niño vete a hacer lo otro, niño tal y niño. Y ahí dentro del colegio médico, cuando entras ahí al vestíbulo a mano izquierda, estaba lo que era el colegio de arquitectos. Mentira, lo que era la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Badajoz y Canarias. El Colegio de Arquitectos, o esa delegación de Sevilla, no tenía personal. Ningún personal. El personal que trabajaba allí, que hacía esas diligencias, que eran, pues no es nada, registrar en un proyecto que tenía 4 hojas, y una memoria muy pequeña de 3 hojas, o sea, era bastante paupérrimo el proyecto en sí. Eso lo realizaba personal del colegio de médicos. En esas dependencias del colegio de arquitectos no había sino, había una puerta y enfrente había una mesa de madera muy antigua, no sé qué, y un señor que se llamaba don Constantino, bajito, gordito. Y este señor tenía como material, como maquinaria de trabajo, tenía nada más que un sello, y luego unos sellos en papel, y un botito de cola de pelicán. Bueno, pues llegaba, ponía el sellito, le daba un poquito de pegamento, pum, y le metía el sello arriba. Pero ¿qué sucedió? Entró en escena don Rubén Enríquez Hernández. Era especial, era un personaje especial. Pues este personaje especial fue el que motivó y propuso y logró la creación del Colegio de Arquitectos de Canarias. Para ello contaba con los poquísimos arquitectos que había. Es incluso fácil de decir, o sea, estaba don Félix Sáenz Marrero, que estaba aquí en Méndez Núñez, maravillosa persona. Estaba don Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo, que estaba allí por encima del Colegio de Médicos. Estaba Javier Felipe Solá, que estaba en la Avenida Venezuela. Y estaba Enrique Rumeo, que estaba ahí en la Rambla. O sea, no pasaban de 10. Y luego en el interior de la isla estaba Carmelo Rodríguez Hernández, que estaba en la laguna. Imagínate, en la laguna a veces quisiera recordar que estaba él solo. Y luego en el puerto, en la Orotava, estaba Roda Calamita. Eso era todo, prácticamente todo. Bueno, pues con toda esa gente. Pues este hombre, Rubén Enrique, fue el precursor de todo, sin duda ninguna. Y fue un avanzado porque él marcó, pues no sé, fuimos el colegio a imitar, porque solamente en Cataluña era un poquito avanzado el colegio, pero todas las cosas que puso en marcha el Colegio de Arquitectos de Canarias, eso no se las había ocurrido a nadie. Bueno, estamos hablando dentro del Colegio Médico, pero llegó un momento que se creó el Colegio de Arquitectos de Canarias. No recuerdo si fue en febrero, no sé qué año. Se creó el Colegio de Arquitectos de Canarias y ya había que dotarle de personal propio y ya don Rubén era más exigente en el trabajo y ya era más cosas para hacer y no sé qué, y había que guardar todos los proyectos de otra forma diferente a como se estaba haciendo, había que hacer los registros, ya tenías contacto. Bien, se creó el Colegio de Arquitectos de Canarias y nosotros, y ya estaba empezándose el edificio. Este edificio se estaba empezando. Yo recuerdo ver el hoyo del edificio e incluso de las negociaciones que se tuvo con los vecinos, porque se pretendía incluso de la finca de atrás de los fumeros también cogerla, o al menos que le dieran, que pasara por ahí una carretera para que tenga una doble vía, y no como llegas ahora que haces así. Estaba en ejecución el edificio, pues nos salimos del colegio de médicos y nos fuimos a la Rambla.
frente a la clínica Capote. Y ahí estuvimos trabajando, y ahí fue cuando se incorporó uno que acababa de terminar, que era José Ángel Domínguez Anadón, y entró como secretario técnico. Pues ahí estuvimos unos pocos años. Pero las obras, estaba el tema del edificio que no avanzaba en la medida programada. Creo que la compañía era Arcotesa. ¿Qué pasó? Que los tipos no avanzaban. Pues aún en ejecución, ejecutándose las obras, nos sacó de allí, de frente a la clínica de Capote, y nos metió aquí, con los albañiles, con todo el mundo trabajando, para forzarlos a la compañía, es decir, para forzar a la compañía en que avanzara más rápidamente con los trabajos. O sea que estuvimos aquí, no sé si estuvimos, ¿dónde estuvimos metidos? Me parece que era aquí, en el salón de actos, que fue casi lo primero, la sala de exposiciones, que fue casi lo primero que se hizo, claro, porque eran plantas, no sé qué, y arriba. Pues ahí estuvimos trabajando. No, nos fuimos avanzadilla para él. Él era una persona de unos esquemas muy fijos, ¿no? Y él tenía siempre unos propósitos y siempre quería llevarlos a cabo y los llevaba a cabo. Era muy tenaz. Una particularidad que tenía era, él tenía una agenda así de, no tenía, así. Y ahí ya te apuntaba todo. Y tú lo veías todo el día con el lápiz, la goma. Y apuntaba hace 30 años. Te llevaba ahí un histórico. Aquel hombre, si se le llegaba a perder la agenda, era la catombe, porque ahí lo tenía todo, preciso. Era un hombre. Sí. Bien, pues ahí cuando empezamos a trabajar no había fotocopiadora. Había un sistema de fotocopiadora que era de un positivo y un negativo. Entonces lo metías en la máquina, fuimos los primeros en comprar una máquina de ese tipo, y ahí llegabas y hacías un positivo y un negativo. Entonces salía la foto, la desprendías, tenías que esperar, como antiguamente la foto esa instantánea, pues igual el sistema era lo mismo. Luego cuando teníamos que sacar circulares, se llamaban unos ciclostil, y en la máquina esta de teclados, aquellas antiguas, la Remington y demás, metías ese ejemplar que era una especie de cartulina y un papel negativo y luego un papel de cera, pero era muy suave. De tal manera que cuando tú lo metías en la máquina, escribía, taladraba la cera y con el papel negro tenías el texto por detrás. Todos estos efectos de correcciones, porque siempre podías coger, volver a meter, contra esta frase no nos quedó bien, entonces con una especie de pintura de uñas cogías, le pasabas ahí, volvías otra vez a la máquina, picaba y salía. Cuando ya dejó el tema, se metió a procurador en corte, y en ese nivel de exigencia, por los colegios profesionales, por los colegios de arquitectos, se metió a procurador y le sacó a la Hermandad Nacional de Arquitectos un piso en Madrid. No sé si al final se lo llevó a quedar o no se lo llevó, pero les motivó para que le pusieran un piso, porque claro, los desplazamientos, hacer noche en un hotel, y a lo mejor la sesión tardaba 2 o 3 días. Bien, pues luego él, eso es un inciso, él llegaba y reunía todos los boletines, los subrayaba, no sé cuánto, no sé qué. Pues llegó un momento en que le pidió a la Hermandad Nacional de Arquitectos una subvención para sacar una publicación. Y esa publicación, como ya era medio manita, recortaba, hacía esto, hacía lo otro, hicimos un libro para luego fotocopiarlo y hacer 40 o 50 ejemplares. Y estaba yo metido, cogía, recortaba, empátame esta palabra, no sé cuánto, no sé qué. Era un pijotero de muchísimo. Bueno, pues volviendo atrás, llegó el momento en que se puso en marcha todo esto y ya luego empezaron la Junta de Gobierno. La Secretaría del Colegio de Arquitectos de Canarias, por este tema de rivalidades entre Tenerife y Las Palmas, y porque además Las Palmas tenía mucho más turismo, tenía mucha más construcción que Tenerife, ahí entraba mucho más dinero que aquí. Pero sin embargo, tanto Tenerife como Gran Canaria tenía que darle dinero a Sevilla. Cuando se crea el Colegio de Arquitectos de Canarias, ya no tiene que darle dinero a Sevilla. Pero claro, don Rubén le chafó el tema porque fue él el que puso en marcha el Colegio de Arquitectos de Canarias y la sede aquí. Pero ¿qué hicieron Las Palmas? Dice, no, la tesorería la quiero allí si te interesa.
y se quedaron con la tesorería ahí, o sea que los dineros estaban allá, ¿entiendes? Entre otras iniciativas que él tomó estaba el tema de los descuentos progresivos. Por ejemplo, esa maravillosa persona que era don Félix de Marrero, que yo lo quería muchísimo porque siempre era atentísimo. Además no tenía ese ego de decir yo estoy por encima, soy arquitecto, pues imagínate un arquitecto entonces, era un grandísimo señor. Pues este don Félix de Marrero era el que más trabajaba. Y trabajaba tanto porque tenía 40 amigos, constructores, promotores, no sé qué. Allí llegaba él y prácticamente sobre la marcha, como era digno de confianza, le firmaba, salía y a veces ni le pagaba. Pero con este tema de los descuentos progresivos, que eso lo traía don Rubén, o lo pergeñó don Rubén, o ya lo tenía Hacienda, pero él lo puso en práctica en el Colegio de Arquitectos de Canarias. Pues, ¿qué pasó con ese tema de los descuentos progresivos? Pues que eran tan progresivos que llegaba un momento, normalmente a mitad de año, que don Félix no ganaba ningún dinero, porque había sido tal la cantidad de los descuentos que se le habían practicado que si le quedaba algo era para pagar materiales, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, el hombre lo resistió y mucho, y aguantó ahí toda una serie de años toda esa particularidad, porque al principio eran muy fuertes los descuentos. Ese era don Rubén. Bueno, pues aquel momento no fue tampoco de demasiada algarabía, por así decirlo. No se hizo una fiesta ni nada de eso, o sea, es que seguíamos siendo pocos, gente, seguían siendo pocos los arquitectos, el personal también era bastante escaso, porque luego se crea el Colegio de Arquitectos y luego se crea la demarcación de Tenerife, porque con la creación de las demarcaciones de Tenerife, Las Palmas, la Gran Canaria y luego al final también estaba Fuerteventura, Lanzarote para tener su propio representante, llegó un momento en que el colegio puso en marcha los descuentos progresivos, quisiera recordar, pero luego las demarcaciones contribuían con un porcentaje X al colegio. Pero era tanto el dinero que se recaudaba, repito, era tanto el dinero que se recaudaba que llegó un momento de decir, mira, no vas a seguir con esta pauta, porque luego llegas a final de año, tienes un montón de ingresos que tienes que o devolver o guardar para pagar el edificio, no sé cuánto y no sé qué, y entonces al final las demarcaciones le comieron el coco, o las delegaciones, bueno, delegaciones llamamos, le comieron el coco y dicen, mira, tú lo que haces, te confeccionas tu presupuesto, dice, bueno, para este año yo preveo tanto, y nada, pues a Tenerife le toca tanto, a Gran Canaria le toca tanto, y nosotros te lo vamos dando. Con lo cual, luego resulta de que el colegio, que era un colegio rígido, muy rico, ahí sucedió que a mí me llegaron y dijo, contra Domingo, te vas abajo, llevas la demarcación, o sea, no, yo sigo en el colegio, porque el colegio es donde estaba el Parné. Y luego, con este cambio, resulta que el dinero luego estaba en la demarcación. Andrés estaba trabajando conmigo, yo era el cabecilla del colegio, y Andrés, no, que vaya Andrés, Andrés, vete tú. Y al final Andrés estaba ganando más que yo, por ese cambio de política, ¿entiendes? Era una especie de no reconocimiento, decir, pero bueno, si tú has sido toda tu vida un pinche, ahora que quieres caer el cargo de gerente. Y también pasaba lo mismo con Andrés, yo seguía como, bueno, recuerdo que cuando se creó el Colegio de Arquitectos de Canarias había otra persona significativa que era Arturo Macanti, no sé si has oído hablar de él. Pues Arturo Macanti fue, por así decirlo, el primer gerente que tuvo el colegio. Bien. Y el hombre estaba todo el día con sus letras, porque él era escritor y estaba todo el día con sus letras, o sea que la verdad es que no le iba el cargo. Se marcha Macanti y dice, bueno, ahora, Domingo, hazte cargo. Digo, sí, yo me acuerdo siempre y cuando me suba el sueldo. Y ¿cómo va a ser eso? No. Tuve una pelea con don Rubén, precisamente. Y llegó, al final accedió, no fue tanto, fueron cuantos. Y bueno, y ya luego de ahí, bueno, como te dije, entró fulano, entró ciclano, pero por ahí han pasado personas maravillosas. Ahí estoy hablando, por ejemplo, Paco González Reyes, un grandísimo, una persona extraordinaria también, Virgilio, otro gran amigo de toda la vida, luego Juan Torres de Las Palmas, porque también, además eso, tocaba en una etapa un decano de Tenerife y luego se ponían de acuerdo para que luego fuera otro decano de Las Palmas y así iban alternando, como quien dice.
porque resulta que llevaban de otros colegios, venían comisiones delegadas de otros colegios a ver qué es lo que estábamos haciendo en Canarias. Se venían aquí y entonces les explicábamos, veían, pasábamos el departamento de estructura. A una cosa que nosotros también puso en marcha, también gracias a don Rubén, que era el famoso visado urbanístico. Bien, nosotros no teníamos archivo, porque ya te digo, cuando se visaba un proyecto se quedaba con 2 hojitas, pero eran proyectos, pero lo que eran los planes generales, parciales, esto y lo otro, prácticamente o no pasaban o se lo llevaban, todos los ejemplares. Entonces se creó la oficina de visados, donde ahí ha estado la tira de gente. Pues en esa oficina de visados, para conseguir que el colegio visara sus proyectos y demás, e incluso no permitiera abuso por los arquitectos, porque querían tener toda la normativa. La normativa estaba en los ayuntamientos, pero no la tenía el colegio. ¿Qué se inventó don Rubén? ¿Quién era el autor del plan general del Puerto de la Cruz, por ejemplo? Roda Calamita, Domingo. Te vas al estudio de Roda Calamita y yo hablé con él, te sientas allí por fuera del estudio y no me vengas para abajo hasta que no tengas el proyecto del plan general, la copia del plan general. Así es como funcionaba. Con don Tomás Machado también lo hicimos, lo tuve que hacer varias veces. Me tiraba la bronca, no te muevas de allí, aunque te quedes sin comer, pero tú te quedas allí esperando que don Tomás te facilite la copia. Don Félix también y dentro de lo mismo. Entonces, de esa manera se creó el visado urbanístico. Eso no lo tenían en la península. El tema de cálculos de estructura, eso también era un lujo. Ningún colegio te lo tenía, aquí lo tenías. Los primeros ordenadores que vinieron aquí fueron el departamento de estructura y aquello eran unos ordenadores impresionantes con unas famosas cartulinas aquellas de un papel especial que también se taladraba. Ahí se puso un ingeniero que fue Gallardo, se le puso al frente, también estuvo Carlos Suárez. Luego también estaba el departamento, el de materiales de construcción. A eso también se creó, eso no existía en ningún colegio profesional. Nosotros marcamos un hito en la organización colegial, fuimos pioneros en muchas cosas. Yo no sé si hoy en día se puede permitir, un colegio ya no se lo pueden permitir, pero fuimos ejemplos a nivel nacional. Pero hay un libro, yo no sé si se lo regalé a Virgilio, Organización Coaca. Pregunta en la biblioteca, porque tiene que haber. Son prácticamente libros manuales, porque están tirados, impresos en multicopista. Y ahí te decía cómo era toda la organización del COA. Por eso ese libro es importantísimo, porque te viene a decir qué es lo que se hizo en su día, qué fue lo que se puso en marcha. Ya yo me daba cuenta de la aventura, si tú veías entrar mucho dinero. Y pero eso es algo que, por ejemplo, puedes aconsejar a un hijo, o sea, decir, está empezando esa empresa, se ve que manejan dinero, colócate en los primeros lugares. Y yo siempre tuve un medio espíritu comercial, pero todo eso lo dejé de la mano porque veía que ahí había dinero. Había dinero y que ibas a tener una retribución. Luego además fui sindicalista y conseguí buenos convenios, teníamos jornada partida, luego al final tuvimos una jornada continua de 8 a 3, con unas vacaciones, con unos convenios, creo que lo tengo, el convenio, con unos convenios interesantísimos. Conseguí que se montara un premio cuando tuvieras 25 años de ejercicio. Si te jubilabas también tenías otro premio. Claro, eran prebendas que te daban, pero porque había dinero. Claro, lo que pasa es que para llevar una secretaría de esas características, tampoco se necesitaba mucho personal. Mientras que por el contrario, para el tema de visado, esto y lo otro, se necesitaba mucho más personal. O sea, Andrés al final prácticamente parecía que era mi jefe. ¿Me entiendes? Porque en importancia de cargo, o sea, si los dos se negaron siempre a llamarnos gerentes, porque éramos currantes, y coño, parece que para un gerente tenemos que tener un diplomado en algo, ¿no? Bueno, y entonces nos llamaban sugerentes, hacían muchas sugerencias. Y entonces llegaba un momento en que yo tenía poco personal, tampoco era un tema social el que manteníamos con otros colegios, con la hermandad, con tal. Pero la demarcación evidentemente alcanzó tenía un papel preponderante, vamos, en todo esto. Siempre, hombre, yo estaba en Tenerife, pero yo siempre me pareció que Las Palmas no se lo creía.
no deja no darle mucho crédito. O sea, siempre estaban un poquito a las expectativas. Estos chichas, a ver por dónde nos va a engañar. ¿Entiendes? O sea, es como, no digo que fuera así, pero a mí me daba esa sensación de que siempre estaban recelosos. O cuando aquí teníamos lo que se llamaba una caja chica, y es que le decía a Las Palmas, oye, mira, yo cuando vayamos a comprar unos lápices, hay que ir a pagar, no había tarjetas, no había nada entonces, ¿no? O cuando hay que comprar sellos, porque nosotros, toda la correspondencia había que sellarla. Pues entonces quiero una caja chica. Y en esa caja chica yo luego tenía que especificar, para la circular tanto me gasté en tanto en sello. Y cuando ya se me desnutría la caja chica, oye, fulano, mira a ver que no tengo dinero. Que no tengo dinero, no me queda sino tanto en la caja chica. Entonces te volvían a mandar otro talón, lo cobraba y guardabas el dinero en efectivo en una cajita de aquellas antiguas metálicas. Pero siempre Las Palmas estaba, o sea, no se lo creía. Pero repito, porque era dificilísimo montar eso fue uno de los grandes triunfos que tuvo don Rubén. Y es que Las Palmas, que siempre estaba un poquito por encima, tenía los humos y tenía el dinero y tenía, era más importante en la vida social, Gran Canaria, el que viniera un Tenerife y los metiera a ellos dentro de una organización canaria, no lo asimilaban bien. Luego con el tiempo supongo que sí, con el tiempo ya fueron asimilándolo todo, ya se terminó la desconfianza, ¿no? Ahí también tenía bastante personal, Las Palmas tenía mucho más personal que aquí en Tenerife. Y también había, por ejemplo, para tener a alguien, pues tenía una secretaria, el Colegio de Arquitectos de Canarias tenía una secretaria que estaba en Las Palmas, que era la que atendía al vicedecano. Pero que ahí, al revés de lo que sucedió en Tenerife conmigo, esa secretaria era personal fijo de la demarcación de la delegación de Las Palmas, pero llevaba las funciones del colegio, las pocas gestiones que tenían que hacer. Que yo recuerde, es que ya teníamos aquí algo de arquitectura, teníamos aquí de aparejadores. Entonces se expandió todo aquello de los arquitectos y, hombre, si ya tienes aquí, ¿para qué vas a tener allá? O sea que no, por así decirlo, es como, bueno, vamos a quedarnos con lo que tenemos aquí, esto es una novedad, y Las Palmas siempre fue más promotora que siempre, en todas las cosas siempre fue Gran Canaria más promotora. En el colegio no sucedía eso, porque don Rubén los tenía todos bien atados, a todo el mundo, era ejemplar. Yo lo que te digo es que, evidentemente, como te decía al principio, se recaudaba mucho dinero. Entonces es fácil tener un Rolls Royce ahí en la plaza como era la escultura de ese Chirino. Porque Chirino no lo hizo gratis. Entonces tuvo que pagar. Y pagar bien. Y venir y hacerla aquí en unos talleres de aquí. Pero eso se pagó. Entonces era fácil tener un Rolls Royce. Mientras que, y que mantuvieras una serie de cosas que luego con el tiempo se te hicieron muy gravosas. Ya no las podías mantener. Entonces, o no renovabas ideas. O sea, todo eso fue decaído. O sea, subimos, tuvimos una cotización altísima, pero para mí que luego fuimos, bajando. Porque luego, entre otras cosas, por ejemplo, si tú quieres poner a Canarias en primer lugar, tienes que contar con Las Palmas y que Las Palmas también te suministre dinero. Llega un momento que Las Palmas no te suministraba dinero y dice, no, macho, y ahora yo soy colegio también de Gran Canaria. Ya, olvídate, pasa la historia. ¿Me entiendes? Ya no es lo mismo reunir dos pequeñas cantidades que decir uno solo tiene que sacar esa idea adelante, ¿no? Y luego vino la crisis de la construcción, o sea que todo, subimos muchísimo, nos distanciamos un montón de los restantes colegios de España, pero que llegó un momento en que aquello, ya esto te lo dijo bajo la óptica de yo del colegio ver, porque ya el colegio ya no tenía ese papel tan importante, ¿no? Pero te estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, que igual ibas a negociar un convenio colectivo y te decían, no, que mira, que no hay dinero. O cuando me propusieron a mí el que saliera porque yo tenía el sueldo mayor. Y dice, bueno, es que se va domingo, tampoco es una función muy vital, la puede realizar otra persona y la otra persona la puede hacer por la mitad de su sueldo. Y luego también porque el gobierno de la nación, ojo, que te ha dicho, mira, ya no tienes obligación de colegiarte.
mira, ya no tienes obligación de pagar cuotas y mira, no tienes obligación de tal. O sea, ya el arquitecto de pie, como puede ser tú, ya está exento de las obligaciones que tenía entonces. Lo que te comentaba Félix Sáenz Marrero, había trabajo, se lo llevaban 4 señores aquí, pero llegó un momento que se le puso una recaudación que fue, vamos, demasiado gravosa. Hoy en día sucede lo contrario, supongo, y es que tú eres joven y para conseguir un sueldito te la tienes que pegar. Hombre, nunca tuve la seguridad de que esto se iba al carajo, o sea, nunca fui capaz de verlo, porque la organización colegial era muy fuerte, era muy fuerte. Teníamos a Cataluña, que siempre ha sido, nunca ha querido saber mucho de la nación, si ya tenía algo no lo quería perder. Teníamos un consejo superior, teníamos unos colegios con patrimonio. O sea que eso yo no lo vi tanto peligrar. Vi peligrar el mantener ese ritmo de vida, por así decirlo. Eso sí lo veías peligrar porque veías que no existían esos márgenes. Y ya el dinero no te rebosaba, sino que tenías que buscar las monedas en el bolsillo. No llevabas cartera para llevar tantos billetes. Eso sí lo vi, pero lo que es la desaparición de los colegios nunca tuve ese temor. Como tal, es decir, el colegio va a desaparecer, nos vamos a ver todos en la calle. No. Hombre, te entraba la inquietud de decir, coño, ahora han quitado ahora resulta que no tienes que pagar, no tienen los honorarios, están liberados y no sé qué y no sé cuánto. Sí, sabías que había un nerviosismo latente, ¿no? Había un nerviosismo latente. Pero tener yo la sensación de decir, esto va a desaparecer, nunca lo tuve. Pero además el colegio llegó a lograr de que el arquitecto estuviera respaldado por el Colegio de Arquitectos de Canarias. Quiero decirte con esto. No sé cómo sucederá hoy en día, pero los ayuntamientos jugaban un papel importantísimo, las consejerías, no sé qué, y prácticamente sentaban cátedra con todo lo que decía. Pero sin embargo, cuando se crea el visado urbanístico, tienes aquí unos arquitectos que te dicen, oiga, no, usted está malinterpretando la normativa. ¿Qué normativa? Sí, la que usted tiene es la misma que yo tengo aquí. Mire, yo tengo un ejemplar, ¿me entiende? Y aquí dice esto, y yo interpreto esto. O sea, que además de aconsejarle al arquitecto, de decirle, oye, mira, que te aconsejo que hagas esto, o me parece que, no sé, la estructura que has proyectado aquí no es correcta, no sé, de asesorarle al colegiado, el visado urbanístico también le daba fuerza para el colegiado enfrentarse al ayuntamiento. Jugaba un papel muy importante, ¿me entiendes? Porque decía, oiga, que a mí me lo dice mi oficina de visado, me dice esto, y ellos tienen el mismo ejemplar del plan general y de las modificaciones sucesivas. Porque sabes que los ayuntamientos juegan, no, eso no lo conozco, no lo sé, y sin embargo lo tiene allí tapado, un cambio de ordenanza. Por eso las oficinas de visados se convirtieron, pues no sé, en un inspector de los trabajos y de los comportamientos de los ayuntamientos. O sea, hoy en día tengo entendido que organizan una cena de Navidad y cada uno paga su plato. Y si va con la parienta, paga su plato. Sin embargo, allí no pagaba ni Dios. No pagaban, todo eso lo pagaba el colegio, evidentemente. Los regalitos consiguientes, el sorteo, no sé, todo eso lo pagaba el colegio. Lo que te decía, los regalos de Navidad, a lo mejor le mandaba, no sé, de los carteles de ser se les repartió a todo Dios, evidentemente. Y hoy en día pues son escasos. Y así siempre. Y recuerdo, yo tengo un ejemplar en casa de botella, un cuadro metálico, me parece que se llamaba Botella, el escultor, no sé. Tenía 2 y le regalé uno precisamente a Virgilio, que estaba como loco buscándolo, y ya llevo unos cuantos años aquí de colegiado, pero sin embargo esos ejemplares fueron 20 o 30, o no sé la cantidad. Evidentemente uno se olvidó de irlo a buscar y me lo quedé yo. Algún arquitecto que tenía que irlo a recoger. Pero bueno, quiero decirte que había facilidad de gasto. Todo eso se fue mermando. Sobre todo porque te digo, las demarcaciones, las delegaciones dicen, Mancho, dime tú cuánto necesitas y yo te lo giro. Pero no me estés sacando todos los meses, que era lo que hacía la hermandad también, que la hermandad que era un gigante. La Hermandad Nacional de Arquitectos, que era un gigante, montó sus cosas.
Y sin embargo, al final, todo lo que se comprometió a darle al contribuyente arquitecto, creo que era el 4% de la hermandad que se llevaba de todo lo que sacaban los arquitectos, que era una fortuna increíble la que tenía la hermandad, todo eso se ha ido emancipando. Porque ha llegado un momento en que te han llegado y dicen, no, no, es que también tienes que asegurar a mi familia, y hoy en día, y al niño, y no sé qué, y la boca, y todo eso, tenía que pagarlo. Pues igual pasaba con el colegio tenía un montón de dinero, pero llegó un momento en que si ya no te nutren de dinero, tienes que bajar en servicio, ¿entiendes? Y eso es lo que ha pasado siempre. Éramos muy críticos. Te lo digo porque el Colegio de Arquitectos también presentaba alegaciones. Fíjate, una muy remota, pero que a mí siempre se me quedó grabado, y fue que cuando iniciaron las obras en el Club Náutico, el colegio se manifestó en contra de la ubicación del Club Náutico, porque estaba en el extremo de la ciudad, no sé cuál. Si yo estuviera son cosas que yo las vi y las tuve y ya luego las perdí, pero ahí se presentó a las alegaciones el Colegio de Arquitectos y criticaba, y el Colegio de Arquitectos, a través de los secretarios técnicos, hizo una labor social, urbanística impresionante. Porque cuando había algo, no, mire, nos presentamos, vamos a presentarnos porque aquí esto huele mal, no sé qué, y el colegio tenía un papel, tenía una voz crítica muy importante, muy importante. Ya te digo, el papel que jugó el Colegio de Arquitectos Canarios a nivel social fue impresionante, impresionante. Estamos hablando, cuando yo te he comentado todos estos personajes, eran gente con mucha personalidad. Estamos hablando de Rubén Enrique. Don Félix Marrero, aunque lo arruinaran, también era una persona con mucha personalidad. Estamos hablando de José Ángel, gente con mucha personalidad, pero toda esa gente ya está desfasada. O sea, y hoy en día es difícil encontrar a alguien que venga y pueda realizar ese papel, por un lado, y tenga capacidad para realizar ese papel. ¿Me entiendes? Tú ahora mismo, tú dices, bueno, tú tienes unas ideas maravillosas. Dices, coño, este tipo tiene unas ideas cojonudas. Pero tú te metes hoy en día en la selva de los arquitectos y vas de puto culo. ¿Me entiendes? Porque te saldrán enemigos, enemistades a montones. Y gente dice, pero si estudiando era un pelagato y ahora el cabrón viene aquí a dárselas, no sé, conmigo, no sé qué. Y eso no es posible. Mientras que cuando me estoy refiriendo a aquella época que yo viví, estamos hablando de un grupo de arquitectos amigos, ¿me entiendes? Y gente preparada, con agallas y con cabeza, y sabían lo que querían. O sea que, dicho de otra manera, si don Rubén Enrique intenta hacer esto hoy en día, le resultará mucho más difícil de lo que le resultó entonces. Porque era un grupo, o sea, por así decirlo, estaban todos al alcance de su mano. Hoy en día la gente está muy dispersa y en 40.000 lugares. Los arquitectos hoy en día son una legión. Ya yo cuando me fui ya habían demasiado. Hoy en día me imagino que eso debe ser una selva. Antiguamente los arquitectos en ese ego y en la eficacia de su trabajo visaban muchos proyectos y recibían muchos honorarios. Y cuando le decía, mira, creo que me hago un certificado de que la obra reúne, la casa, no, mira, yo no estoy para eso, tío. Yo no estoy para eso. Te lo decía, yo no estoy para eso, tío. Mira a ver, que vaya el aparejador mío, que lo haga, y luego si hace falta, si no hay problema, lo firmo yo. Pero él no lo hacía. Hoy en día, supongo que no habrá muchos arquitectos que tengan un aparejador trabajando en su estudio y pagándole. No habrá muchos. Y hoy en día supongo que habrá muchos arquitectos que ojalá me vengan muchas certificaciones. Tienes que tener buenas cabezas al frente de las ideas, eso es importante. Tienes que tener una economía más o menos saneada para tú decir, voy a perder el tiempo en esto. O sea, tú dices, pues, con todas esas ideas llévalas a práctica. Sí, pero mi familia tiene que comer. No, ya mi familia, no es lo mismo aquel que te dice, no, ya el presupuesto de mi familia está cubierto, ¿me entiendes? Y sobre todo, tener mucha personalidad
y conseguir un equipo con personalidad. Gente que tengan criterio y quizás ser muy altruistas. Que te pongas a trabajar y dices, coño, hay 20 tíos ahí que están haciendo una labor cojonuda, pero la están haciendo a favor de 200 o 300 o lo que sea. ¿Entiendes? Pero es altruismo el que tienes que tener para poder llevar a cabo esa recuperación de la labor social del colegio. ¿Me entiendes? Porque ya te digo, vas a formar un equipo y dices, mira, Domingo, aquí no hay ni un duro, te estoy haciendo la entrevista y no te voy a dar ni un duro. Bien, vale, pues colaboro porque el espíritu, no sé qué. Pues igual pasa si quieres formar una junta o quieres formar una sociedad, que en ese sentido que tú hables en nombre del colegio o que el colegio monte otra empresa que se dedique a hacer esa labor. Ahí tiene que haber, ya te digo, son demasiados los condicionantes para que eso pueda llegar a suceder. Te decía de las personas, ya te estaba citando una serie de personas que para mí en su día significaron que eran personas muy entrañables y que además me dieron pie a poder seguir creciendo en todos los sentidos, ¿no? Y ahí están esos grandísimos personajes. Hoy en día igual los hay, pero aquello era el grupo muy definido y a cada cual le tenías buscado un sitio. Don Félix Sáenz es una persona humana impresionante. Yo recuerdo de salir a la calle, de tener que conseguir alquilar un piso cuando me fui a casar. No, ya está. Oiga, ¿y este edificio no es de Don Félix Sáenz Marrero? Sí, lo hizo Don Félix Sáenz Marrero. Coño, si Don Félix, mi padrino, ¿qué dice? Sí. Hombre, vamos a ver. Al final me quedé con el piso, pero cuando salí de ahí a hablar con el tío, con el administrador, me fui a buscar a Don Félix. Don Félix, mire que me acabo de hacer esto. Así se hace, coño, Tortolín. Muy bien. Tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Bueno, toda esa gente son gente muy especial. Por eso porque intimamos mucho, evidentemente. Joaquín Amigo, otra maravillosa persona. José Manuel Perfumero, que era su compañero, también otro encanto de persona. O sea que yo he tenido la suerte de tener mucha gente especial en conocer, por eso, porque era todo muy rápido. También, como te dije, conocía mucho cabrito, mucho cabrito, pero siempre compensaba. O sea, yo el cabrito, bueno, ya te fuiste, vete al carajo. Pero yo me quedaba con el sabor de, coño, me he quedado con fulano de tal, que es una persona que tú vas y le pides un favor e inmediatamente se ofrece, te tiene una amistad incondicional. Y ahora que tú lo dices, hay un hito que a mí me produjo mucha satisfacción. Y fue concretamente, y estaba el concurso internacional de 25 viviendas bioclimáticas. Eso era a nivel internacional. No había organización alguna para llevar ese concurso internacional. Era el propio personal del Colegio de Arquitectos el que llevaba todo eso. Que todos los días te llegaban proyectos que había que clasificarlo, que no sé qué, que luego para el jurado tenerlo allí, no sé qué. Y todo eso lo consiguió Paco González Reyes, el gran Paco, como decano. Se metió ahí en el Instituto Astrofísico, no sé qué, no sé cuánto, y al final propuso la idea, se la concedieron, venga, pues vamos. Y eso marcó un hito, eso creo que no se ha vuelto a realizar. Eso también lo hizo el Colegio de Arquitectos de Canarias, y no tan viejo, sino después de unos cuantos años de creado. Y eso fue un hito porque dice, y yo me sentí muy satisfecho. Joder, me ha dicho, la que hemos montado a nivel internacional con 3 empleados que tenemos aquí. Y un cabeza pensante que era Paco González Reyes, con 3 empleados de mala muerte. Y fue una repercusión impresionante. Eso fue un hito. Y ahí me quedé yo muy satisfecho, porque era conseguir algo grandioso siendo pobres, porque ya éramos pobres. Ya no teníamos los ingresos fuertes de las demarcaciones, ya éramos con presupuesto cerrado. Bueno, fíjate, ahí volvemos otra vez, coño, que yo le doy la trascendencia que tienen las cosas. Sí, es una selección de las obras que luego fueron premiadas, pero hubieron infinidad de propuestas, que yo nunca las tiré. Yo siempre las guardé, porque entre eso había gente muy significativa. Me daba cuenta de que esas personas el día de mañana podían ser, no sé,
gente esplendorosa en esa actividad. Y todo eso lo guardé, todo eso se escapó de mis manos.